Hola, el complemento de hoy vamos a hablar del tema de servicio. El tema es Giese, ejemplo de servicio. Comencemos directamente con el tema para que no nos perdamos y podamos entender. Quiero comenzar leyendo esta historia. Dice de la siguiente manera. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Nueva traducción viviente. Pero Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo, aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo. Eliseo se negó. Quiero comentarte que esta historia se sitúa cuando Naamán recibe su milagro, cuando va a buscar a Eliseo. Naamán es un general de un ejército muy poderoso. Él tiene lepra, así que se entera a través de una de sus sirvientas de que hay un profeta que puede sanarle. Y es un profeta de Dios. Ese profeta es Eliseo. Él llega al lugar donde se encuentran, no lo ubican, pero ya después le dan su ubicación. El rey de ese lugar piensa que Naamán solo es una excusa para atacarlos y conquistarlos. Pero Naamán es un hombre muy orgulloso, un hombre que a través de su posición se cree superior a muchos. Al único que está acostumbrado es honrar a su rey. Y a través del modo de cómo Eliseo lo sana, él se humilla delante de Dios y reconoce a Dios como Rey y Salvador. Después de que Dios hace el milagro, Naamán quiere agradecerle a Eliseo a través de riquezas que le había mandado su rey, pero Eliseo no acepta ninguna. Así que es este momento, esta situación donde se encuentra ubicada esta historia. Y sigue diciendo. Entonces Naamán le dijo, está bien, pero permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Y aquí vemos el corazón de una persona que ha recibido un milagro de parte de Dios, está agradecido y a partir de ese momento su gratitud lo lleva a solo buscar honrar a Dios. Pero hay un pequeño inconveniente. Sigamos. Dice, sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo, el rey, vaya al templo de Dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Aquí nosotros vemos una pequeña referencia del trabajo de Naamán ante su rey y cómo eso lo lleva a hacer algo que él sabe que adorar a otros dioses o postrarse ante otros no le agrada a Dios, pero es parte de su trabajo, es parte de lo que él está haciendo. Y él dice, bueno, nada más es inclinarme, no estoy matando a nadie, no estoy haciendo ningún daño, porque mucha gente toma estos versículos para decir, bueno, como trabajo en un bar, si me embriago es parte de mi trabajo, y claro que no es esa la posición. Simplemente Naamán está ayudando a su rey a postrarse ante otro Dios, no está matando, no está haciendo ciertas cosas, sino ha decidido honrar a Dios ante toda circunstancia, ante todo Dios ajeno. Entonces, en ese momento Eliseo le dice, ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Y aquí aparece el personaje de nuestra historia, Giese, el siervo de Eliseo. Ahora bien, Giesi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo, mi amo no debería de haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Giesi salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio que Giesi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Está todo bien?, le preguntó Naamán. Sí, contestó Giesi, pero mi amo me mandó a decirle que acaba de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín, y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Por supuesto, llévate el doble de la plata, insistió Naamán. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas y mandó a 2 de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudadela, Giesi
tomó los regalos de mano de los sirvientes y le despidió a los hombres. Luego entró en su casa y escondió los regalos. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó: ¿A dónde fuiste, Giezi? A ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó: ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giezi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. Quiero que tomes en cuenta una cosa. Giezi está sirviendo con el hombre más ungido del momento, de la época. El hombre de la doble porción de Elías. Elías de por sí fue un profeta increíble que trajo fuego del cielo en más de una ocasión, que a pesar de muchas cosas Dios lo usó, Dios estuvo con él, lo utilizó para milagros. Y Giezi y Eliseo recibió la doble porción de la unción de Elías, la doble porción del poder de Dios respaldándolo, y Giezi era el sirviente de Eliseo. Y vemos, si tú te vas unos versículos atrás, unos capítulos atrás, te das cuenta que Eliseo tomaba en cuenta a Giezi, porque Eliseo es el profeta de la historia de la Sunamita. Cuando muere el hijo de la Sunamita, Eliseo manda a Giezi para que haga el milagro, le otorga su vara, le otorga su bendición, lo envía para hacer milagros. Giezi está tomado en cuenta dentro de los planes de Dios, pero hay veces que al no cuidar nuestro corazón, al no tener las actitudes adecuadas, muchas cosas pueden cambiar. Y una de esas nos vamos a dar cuenta es en esta historia. Hay líneas muy delgadas que no debemos de cruzar. Y quiero que leamos la misma historia, pero no todos los versículos, solo algunos versículos. Vamos a ir desmenuzando la historia, pero hoy quiero que la leamos esos 2 versículos en la versión Reina Valera. Cuando comienza la historia dice: mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Más adelante, cuando aparece nuestro personaje, dice: entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de alguna cosa. Y esto es tremendo. La única diferencia entre Eliseo y Giezi en estos versículos y en su forma de expresarse es que los dos dicen: vive Jehová, pero solo Eliseo dice: en cuya presencia estoy. Hay líneas muy delgadas que nosotros no debemos de cruzar, y una de esas líneas tan delgadas es naturalizar el servicio a Dios. Cuando nosotros lo vemos de una manera natural, de una manera habitual, o caemos en la costumbre y en la rutina, cruzamos esas pequeñas líneas tan delgadas que se nos olvida que servir a Dios es un privilegio, un honor y una honra. Se nos olvida que servir a Dios es algo más que natural. Debemos de servirlo de una manera sobrenatural. Que el servir a Dios provoca las cosas sobrenaturales del reino. Pero a veces lo hacemos de una manera tan natural, tan rutinaria, tan habitual, que le perdemos hasta el valor de para quién lo hacemos y por qué lo hacemos. Muchas veces, como siervos de Dios, servidores de Dios en la iglesia, en la casa, en algún lugar, cruzamos líneas tan delgadas que a veces se nos olvida el privilegio tan grande que tenemos de servirle a Dios. Hay gente que empieza a servirle a Dios como si fuera un trueque. Y yo lo mencionaba hace poco: el servir a Dios no es un trueque. No es yo te sirvo para ver qué me das, yo te sirvo para ver que me respondas, yo te sirvo para ver qué gano. No. Servimos por gratitud, por todo lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que Dios ya nos ha bendecido. Servimos por gratitud, servimos por agradecimiento de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Cuando tú le pierdes esa gratitud al servicio, cuando tú le pierdes ese amor, cuando tú ya nada más te dedicas a verlo de una manera natural, rutinaria,
empiezas a perder tu relación con Dios. Porque la diferencia entre Eliseo y Giese era la presencia de Dios. Escuchaba una vez a un pastor que decía, si de pronto llegaran a algunas iglesias y les dijeran, el Espíritu Santo ya se ha ido, nada cambiaría en esas iglesias. Porque el servir en la iglesia o el hacer iglesia se volvió tan rutinario, se volvió tan normal, que ya no hay una diferencia si la presencia de Dios está ahí o no, si algo de parte de Dios se manifiesta o no. Lo importante es ver el lugar lleno, lo importante es la convivencia, lo importante es sentirse a gusto. La pregunta sería, ¿tú crees que el servicio de Jesucristo a Dios a través de dar su vida por nosotros, todo era comodidad y todo era estar a gusto? Vemos en la palabra de Dios en los evangelios que en algún momento se acerca un hombre y le dice a Jesús, Jesús, quiero ser tu discípulo, quiero seguirte. Y Jesús le dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. La cruz no fue un lugar cómodo, los latigazos no fueron un lugar cómodo, la persecución, la vituperancia no fueron un lugar cómodo. Pero a veces nosotros queremos que todo sea lo más cómodo posible y se nos olvida que a veces hay que esforzarnos más que caer en la comodidad. Si hay algo que mata la relación y está comprobado es la rutina. Cuando caemos en la rutina, nuestra relación con Dios se va apagando. Cuando caemos en la rutina, nuestra pasión por servir a Dios se va acabando. Y eso fue lo que parte le pasó a Giese. Giese dice, vive Jehová. O sea, él sabía quién era Jehová, él sabía, había aprendido de Eliseo, había visto la gloria de Dios a través de los milagros en la vida de Eliseo. Pero, ¿y la presencia de él? Tenía el conocimiento de él. Sabía tal vez cómo hacer las cosas, pero lo más importante era su presencia. Y muchas veces se nos olvida eso. Nos empezamos a caer en la rutina, nos empezamos a acostumbrar a siempre y llega un punto, deja que pase la costumbre, cuando se vuelve una carga el servir a Dios, cuando se vuelve un pesar, cuando se vuelve una obligación, cuando ya no lo haces por amor y por gratitud y se te olvida que sirves a Dios y tratas a la gente por lo que es. Y en ese momento ya no es un servicio de amor y gratitud, es un servicio obligado, una carga, un pesar. Y nuestro corazón se va a perder. Porque si la presencia de Dios no está, ¿quién nos dirá qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Quién nos dirá que lo que estamos haciendo es correcto? Si tú leíste con calma la historia, te vas a dar cuenta que Giesi miente con una facilidad. Llega ante Naamán y le dice, es que mi señor, hasta en el nombre de Eliseo le miente, le pide dinero, le pide ropa. Y deja de eso, mentirle al mundo, mentirle a los hombres. Pero cuando regresa y se encuentra Eliseo, que es la presencia de Dios, que representa la voz de Dios, y Dios le pregunta, ¿dónde estabas? Giesi se le hace tan fácil mentirle y decirle, en ningún lado. ¿De dónde vienes? De ningún lado. Imagínate cómo estaba el corazón de Giesi a pesar de haber visto la gloria de Dios, de estar con el hombre más ungido en ese momento, con una unción y un poder de parte de Dios. Que tenga la capacidad de mentir, la capacidad de no sentir y todavía hablar en el nombre de Jehová y decir, no, vive Jehová que lo voy a alcanzar a Naamán y le voy a sacar algo. ¿Cómo estaba el corazón de él? Y lo peor de todo es que me atrevo a decir que Giesi pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pensaba que estaba dando el mejor servicio, la mejor calidad, cuando lo más importante es la presencia de Dios. Ese es un punto. La pregunta sería, que yo puse aquí también, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Hay muchas iglesias que se ponen metas, que se ponen estrategias. Yo no estoy en contra de las estrategias. Sé que hay estrategias divinas del cielo, pero hay veces que caminamos con estrategias de hombres. Caminamos con estrategias que pensamos que van a funcionar. Por ejemplo, hay iglesias que se disfrazan de mundo. He escuchado iglesias que dicen, no digas hermano a la gente para que la gente no se siente incómoda. Hay que vestirnos de tal manera, hay que hacer ciertas cosas para que la gente se sienta a gusto y piense que no somos religiosos. Y hoy en día la iglesia se ha ido al otro extremo. Es cierto, la religiosidad no es correcta. La religiosidad crucificó a Jesús. Pero tampoco se trata de fingir que somos como el mundo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Y hay iglesias que se disfrazan de mundo y pasan muchas cosas.
Pero las principales es de que la gente llega, se mete a la iglesia y cuando se da cuenta que eso era un disfraz, se decepciona, porque dice, solo era una forma de alcanzar, de engañarme, meterme aquí, pero sigue siendo la misma religiosidad, siguen siendo las mismas mentiras, siguen siendo los mismos problemas. Y la gente se va decepcionada. Lo de menos es que la gente se vaya decepcionada. El problema es cuando a la iglesia también se le olvida que era un disfraz o una estrategia, una herramienta, y se parece al mundo completamente. ¿A qué costo? Ser candil de la iglesia y oscuridad de tu casa, a ganar el mundo y perder tu alma. ¿A qué costo? ¿Qué línea tan delgada puedes estar cruzando en este momento que servir a Dios ya no es gratitud, ya no es por amor? Ya ves lo que la gente te va a dar, si la gente te va a pagar, si la gente te va a recompensar, si el pastor te va a reconocer. ¿A qué punto? ¿A qué costo? Pero sigamos adelante. Otro punto que podamos rescatar de la historia de Giezi es la injusticia comienza cuando se acaba la gratitud. Algunos me preguntan, pero ¿por qué pones a Giezi como ejemplo de servicio? Y yo lo decía, dice por ahí varios emprendedores, líderes, gente dedicada a buscar el éxito, a hablar de liderazgo, emprendedores, gente exitosa, y varios de ellos concuerdan, si no es que la mayoría, en un punto, que de ellos dicen que se aprende más de los errores que de las victorias. Y yo estoy completamente convencido que por este tipo de situaciones Dios nos permite conocer estas historias en la palabra de Él, en la palabra de Dios, donde vemos a hombres de fe, hombres que Dios usó cometer errores, equivocarse, fallar, y nos permite ver sus errores, sus fallas. Yo estoy convencido que lo hace por muchas cosas, pero en especial la primera, que es para que nos demos cuenta que ellos son hombres como tú y como yo, que cometen errores, que se equivocan, que tienen debilidades, que tienen defectos. La segunda, para que entendamos que a pesar de sus errores, sus fallas, sus equivocaciones, Dios los usa. Dios los usó, Dios los transformó en hombres de fe, mujeres de fe. Y la tercera, para que aprendamos de ellos. Hay una frase muy fuerte que leí en un libro, algo en subida de tono, te la parafraseo. Dice por ahí esa frase: los inteligentes aprenden de los errores ajenos, pero los tontos de los propios. Y muchas veces esa frase nos da coraje o nos puede incomodar, molestar, pero es una realidad. Tú vas manejando y ves que un carro adelante, esquiva un bache, y lo que haces tú por inercia es esquivarlo. Si te diste cuenta que él de adelante cayó en un bache, tú lo esquivas. Pero como a veces decimos en la vida, déjame cometer mis propios errores. O sea, déjame caer en ese bache que ya vi que cayó el de adelante, que se equivocó, pero yo quiero saber qué se siente. Yo quiero descomponer mi carro, yo quiero ponchar la llanta, yo quiero quedarme ahí estancado. Suena tan ilógico, ¿verdad? Pero por eso Dios nos permite ver los errores de otros para que aprendamos de ellos. La frase que te decía hace un momento, la injusticia comienza cuando acaba la gratitud. Cuando se te olvida que estamos sirviendo a Dios por gratitud, cuando se te olvida que lo que estamos haciendo para Dios es por agradecimiento de lo mucho que ha hecho, y creemos que es necesario que nosotros le digamos a la gente que hay que pagar un precio. Y es cierto, se paga un precio por el servicio, se paga un precio por seguir a Dios. No es fácil, no cualquiera lo hace, no cualquiera puede, pero el precio lo pone Dios, no nosotros. Cuando nosotros como personas, como servidores de la iglesia, empezamos a decidir cuál es el precio que otros deberían de pagar, en ese momento se nos está olvidando la gratitud. Cuando nosotros creemos que merecemos ser pagados, recompensados por el servicio que estamos haciendo, en ese momento estamos perdiendo la gratitud. Cuando yo digo, es que esa persona es nueva, no merece estar en esa posición, no ha pagado el precio, es que esa persona no es digna, no ha pagado el precio, es que ¿por qué el pastor lo permitió? ¿Por qué a mi vecino le va mejor? Y eso que va empezando en el cristianismo. Muchas veces vemos gente que va empezando en el cristianismo y decimos, es que le va bien porque está en el primer amor. No, es que nosotros estamos decidiendo y queremos imponer el precio
que Dios debería de cobrarles por el servicio, que Dios debería de pedirles por lo que está haciendo en sus vidas. Le ponemos un precio al ministerio, un precio al llamado y decimos, no, es que no es digno de él porque no ha pagado el precio. El precio lo pone Dios, no nosotros. Por eso Dios nos permite ver la historia donde dice que va el jornalero y trae gente a trabajar a la primera hora, a la tercera hora, a la última hora. Y a todos les paga lo mismo. Y no falta el que se molesta y que le dice, ¿por qué les pagaste lo mismo? Si nosotros trabajamos más. Y el hombre les dice, contigo quedé un pago, un tiempo, te he pagado menos o te he robado, no, te di lo que habíamos quedado lo justo, sí. Si yo quedé con esa persona y trabajo menos, pero quedé en el precio, eso es. Entonces Dios es el que decide qué precio vamos a pagar cada uno de nosotros, cuál es el esfuerzo, cuál es el área, cuál es la situación en la que tenemos que cambiar y esforzarnos. Pero eso lo decide Dios. Cuando yo soy el que quiere poner el precio, mi corazón se va a llenar de injusticia. Y si hay algo que he visto en el corazón de algunas iglesias, en sus servidores, es corazones llenos de injusticia. Es que no es justo. ¿Por qué pusieron a tal? ¿Por qué está tal? ¿Por qué mi vecino? ¿Por qué mi amigo? No es justo. Dios no es justo. Y empezamos a juzgar a Dios y lo que Dios tendría que hacer. Lo vemos en la historia con Giezi. Dice así. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Fíjate cómo Giezi empieza a juzgar a Eliseo y le dice, fue un estorbo para que este hombre alabara o bendijera a Jehová con sus cosas. O sea, Giezi decidió el precio, o sea, ya no le importó lo que Dios decía, ya no le importó la voz de Dios, que Eliseo fue, Dios le puso en su corazón, fue llamado por Dios para hacer el milagro, pero no quería que Eliseo se llevara ninguna gloria ni recompensa, sino eso era entre Naamán y Dios. Por eso, cuando Eliseo manda a su sirviente a decirle a Naamán que se sumerge en el Jordán, Eliseo ni siquiera se presenta. ¿Por qué? Porque era algo entre Dios y Naamán. Nadie más merecía la gloria. Era un precio que Dios le estaba pidiendo a Naamán que se humillara, pero ante él, no ante los hombres, no ante Eliseo, sino ante él. Pero Giezi dice, no, es que no es correcto que Naamán no pague por su milagro. No es correcto que Naamán no deje algo por lo que Dios ha hecho por él. O sea, a veces nosotros queremos decir lo que Dios tendría que decir, o a veces cometemos el horror y el error de creer que lo que nosotros decimos es lo que Dios quiere. Así que es muy importante no alejarnos de su presencia. Y dice todavía, vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. En ese momento vemos cómo se llenó su corazón de injusticia. Siguiente punto que podemos rescatar de esta historia, toda recompensa llega a su tiempo. Y quiero que leamos. Pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? Fíjate cómo Dios usa a Eliseo de tal manera que Eliseo vio en espíritu todo lo que estaba haciendo Giezi y vio su corazón y vio cómo se había perdido. Y aquí le dice, ¿acaso es momento de recibir dinero, ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? Eliseo en ningún momento le está diciendo a Giezi, nunca vamos a recibir, nunca va a haber nada para nosotros. Nunca lo está diciendo, nunca lo está diciendo. Le dice, va a llegar un tiempo, va a llegar un momento. Y si hay algo que he visto a veces en el corazón de los servidores, es desesperación. Es desesperación porque se han tomado las promesas de Dios, se han tomado de ahí y no ven que se cumplan. Y se desesperan. Y hay gente que dice, no, es que yo ya quiero que Dios me use, es que yo ya quiero que Dios me dé, es que quiero que ya Dios cumpla. Muchas veces uno como servidor dice, no, es que yo ya sé hacer iglesia, me voy a ir a abrir mi iglesia si no me toman en cuenta. Y voy a hacer, a veces nosotros nos aventamos cargas para las cuales Dios aún no nos ha preparado, cargas para las cuales aún no hemos sido procesados. Todo es un proceso, el servir a Dios es un proceso para el llamamiento que Dios nos está haciendo, que nos va a otorgar el lugar donde nos va a posicionar. Pero si nosotros nos desesperamos, en vez de acarrear bendición a nuestras vidas, podemos acarrear maldición.
a tal punto que podemos dañar el corazón de nuestra familia, de las personas que están con nosotros. Veamos cómo dice aquí la palabra. Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán de la lepra de Naamán. ¡Qué fuerte es esto! La decisión de Giese no lo afectó solo a él, ahora afectó a sus hijos, a sus generaciones, con una enfermedad que Dios ya le había quitado a otro hombre. Y es cierto, muchas veces pasa así en la iglesia como servidores, vemos la mano de Dios, el poder de Dios, milagros increíbles, y en vez de que nos gocemos con los que Dios está usando, nos gocemos con lo que Dios está haciendo, nos empezamos a llenar de odio, de coraje, de tristeza. Dios sana a los deprimidos, Dios sana a los pecadores, y después nosotros nos volvemos deprimidos y pecadores por de permitir que nuestro corazón se llene de injusticia, por permitir cruzarnos líneas que no tenemos que haber cruzado y por ser desesperados, por querer tomar cosas que aún no es el tiempo que tomemos, que vivamos o que tengamos ese ministerio y que aún no lo hagamos. No es el tiempo a veces. Tenemos que aprender a esperar en los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos y Él sabrá el momento, cuál será el momento indicado para que tomemos ese lugar. Y quiero acabar con esta conclusión. Puedes estar expuesto al ministerio más ungido de tu época y aún así irte peor que como llegaste. La palabra de Dios nunca menciona cómo llegó Giesi con Eliseo, pero no menciona que estuviera enfermo. Y Giesi estuvo con el hombre representante de Dios aquí en la tierra, con el poder y la unción de Dios, la sabiduría de parte de Dios. Y Giesi, en vez de ir a más o estar mejor, termina peor que como llegó con Eliseo. Ahora no solo está enfermo, sino está maldita su familia. A través de él la enfermedad va a pasar a su familia, a sus generaciones, por siempre. Y Eliseo no es que lo quisiera maldecir, no, fue la consecuencia de la decisión de Giesi. Cuando el corazón de una persona que sirve a Dios se pierde, normalmente lo que viene después son problemas, lo que viene después son situaciones difíciles. Lo hemos escuchado, dicen que es más fácil restaurar a una persona que nunca conoció de Dios que alguien que ya le había conocido, y peor, alguien que ya le había servido. Así que hoy te dejo esta reflexión, que veas a Giesi, que veas de sus errores, que aprendamos de él, y no nada más de él, sino de cada uno de los personajes de la palabra de Dios, que podamos aprender de sus errores. Más que juzgarlos, más que señalar, más que exhibir, aprende de sus errores. No te admires de la gente que se equivoca, porque tú y yo nos podemos equivocar. Dice la palabra de Dios, si no me equivoco, en Corintios, dice, fíjese bien que el que está firme no caiga, porque puede ser el primero que peque. Dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Por lo que hay en nuestro corazón vivimos. Y cuando nuestro corazón se pierde, cuando nuestro corazón se llena de injusticia, cuando a través de los deseos de nuestro corazón nos desesperamos, podemos perder y terminar peor de cómo llegamos a los pies de Cristo. Así que yo te invito a que sigas adelante, que no permitas que tu corazón se pierda, que no permitas que la desesperación te gane, no cruces líneas. Cuando tú vayas a tomar una decisión, fíjate que lo que hagas le agrade a Dios, que lo que vayas a hacer le vaya a agradar a Dios. Así que espero que haya sido este mensaje de bendición para tu vida, que recuerdes siempre estos puntos, que tú te evalúes, que tú te analices. A todos nos puede pasar. A veces cruzamos la línea del activismo. A veces como pastores o líderes nos dedicamos a ver las actividades de la iglesia, todo lo que necesita la iglesia, ver campañas, ver estrategias para que se llene la iglesia, y perdemos el tiempo de pasar tiempo con Dios, ese tiempo tan hermoso de buscarlo a Él, de por Él es el que hacemos la iglesia, por Él servimos, para Él servimos, y es el que menos buscamos. Nos llenamos de servir a la iglesia y se nos olvida servir al que ha hecho la iglesia, el por qué existe la iglesia. Nunca olvides que lo más importante es la presencia de Dios, que la busquemos todo el tiempo. Y si ella está en nuestras vidas, ella nos va a alertar, de la presencia de Dios nos va a alertar para no cruzar esas líneas, para no hacer cosas a un costo tan alto que terminemos perdiendo nuestra vida, nuestra salvación, nuestra familia. Yo he visto ministros que cruzan líneas
las cuales después es muy difícil volver a casa, volver a ser restaurados. Pero para Dios no hay nada imposible. Pero pidámosle a Dios preferible no cruzarlas, no cruzar esas líneas donde a veces ya no hay retorno, esas líneas donde nos llevan directo a la perdición. No permitamos nunca que se llene nuestro corazón de injusticia. No permitamos, siempre tengamos un corazón sano, perdonando, amando, bendiciendo, ayudando a los demás, creyendo en lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y no nos desesperemos. Y por último, que tu condición siempre sea como dice la palabra de Dios, como la aurora, que va creciendo a cada momento. Que lo que viene sea mejor que lo que ha pasado. Y como decimos en algunos lugares o iglesias, que cuando servimos a Dios, lo mejor está por venir. Así que Dios te bendiga. Espero que sea de bendición para tu vida este mensaje y que traiga bendición, cambios y crecimiento a tu vida.